Desde siempre, tanto como las mareas, los barcos han determinado el ritmo de la ciudad. En sus bodegas llegaban la ganancia o la pérdida, el auge o el ocaso. La historia de Lübeck es la historia de valientes marinos, de inteligentes comerciantes y políticos. Es también la historia de la Hansa, la potencia comercial más exitosa de la Edad Media. Lübeck es la reina de la Hansa. La ciudad se alza como una isla sobre una colina por cuya cresta pasan las calles principales con los edificios más importantes. Lübeck tiene la clara estructura típica de una ciudad construida siguiendo un plan. En 1158, Enrique León funda la villa de Lübeck con la intención de ampliarla hasta hacer de ella su nueva plaza comercial. A solo 20 kilómetros del Báltico y muy cerca del Mar del Norte, el emplazamiento era idóneo. El ascenso de la joven villa comercial es incontenible. El ideal de la Hansa es evidente hasta en el sello de la ciudad. Dos comerciantes juran socorrerse recíprocamente para proteger vida y mercancías en tiempos inciertos. Un barco, el cogue o carabela hanseática, pasa a ser el símbolo de la Hansa. Los cogues eran gigantes oceánicos del siglo XIII. A su lado, todos los demás buques de la época parecían cáscaras de nueces. Estables y seguras, construidas para el transporte de grandes cargamentos, estas carabelas hanseáticas podían transportar hasta 200 toneladas en sus enormes bodegas. Un nuevo tipo de barco para nuevos mercados. Casi a las puertas de Lübeck se halla la península de Schonen. Todos los veranos llegan hasta aquí grandes cardúmenes de arenques. Arriban grandes cantidades en Schonen que hasta el otoño se pesca, se sala, se envasa, se embarca y se vende arenque. Los arenques y la sal eran el gran negocio de la villa. En los antiguos depósitos de sal de Lübeck se almacenaba el oro blanco del medioevo. En un solo año, más de 3.000 buques descargaban aquí sal de Luneburgo. Sal en cantidades suficientes para conservar el arenque, que pronto se convirtió en uno de los platos principales de la cristiandad. Gracias al riguroso mandamiento de ayuno de la Iglesia, se desarrolla el comercio con toda Europa. Casi un monopolio que, sin embargo, para Lübeck no fue más que la arrancada. En los almacenes a orillas del Trave pronto se apila todo cuanto se puede vender: víveres, materias primas, artículos suntuarios. Aquí se podían aspirar todos los olores del mundo: maderas resinosas de Suecia, enmohecidas pieles y cueros de Rusia, polvorientos cereales de Polonia y Francia. La Catedral de Lübeck. En 1173, Enrique León coloca personalmente la piedra fundacional de la primera gran iglesia a orillas del Báltico. Sobre el arco del crucero se conserva la Cruz Triunfal, tallada en 1477 por el escultor Bernd Notke, oriundo de Lübeck. Esta cruz de 17 metros de altura simbolizaba el triunfo sobre la muerte, la esperanza. Pero a diferencia de muchas ciudades medievales, aquí la catedral no es el centro de la vida.
está algo apartada en el borde sur de la ciudad insular. En el centro de Lübeck se concentra el verdadero poder, la unidad entre el mercado, la municipalidad y la iglesia del concejo. La Marienkirche, o iglesia de Nuestra Señora, una nave maciza y apegada a la tierra, era la iglesia del concejo. Cuando se terminó de construir en 1351, superaba con creces a la catedral, un triunfo del orgullo burgués sobre el poder de la iglesia. La iglesia de Nuestra Señora era la sede religiosa del concejo, símbolo de la perfecta unión entre la vida religiosa y el poder burgués. La intención unificadora se pone de manifiesto en la consciente sobriedad del alto gótico y en las dimensiones del edificio. La iglesia de Nuestra Señora es casi 2 veces más alta y ancha que la catedral, a mayor gloria de Dios y del concejo. En realidad, el gótico de ladrillos es un estilo arquitectónico nacido de una carencia. En 200 kilómetros a la redonda no hay ni una sola cantera ni un solo yacimiento de piedras de mampostería. Única alternativa, la arcilla, el ladrillo quemado, cocido. Nace así en el norte y el este de Alemania una variante del gótico, hija de la escasez. La iglesia de Nuestra Señora colinda con la municipalidad donde se reunían los 4 alcaldes y 32 concejales de cuyas resoluciones dependía todo en Lübeck: la vida o la muerte, la guerra o la paz. Lübeck en el siglo XIV, una metrópoli medieval de 20.000 habitantes que ahora pasaba a ser también el centro de la Hansa. Además de representatividad y eficiencia administrativa, la hegemonía hanseática exigía una constante expansión urbana. Gótico y Renacimiento se funden para crear un novedoso estilo con paramentos de fachada que unen edificios de las más diversas épocas. El pomposo frente coronado por pequeñas torres refleja el poder del concejo. Y ciertamente eran poderosos los concejales. Prueba de ello es que se hacían retratar a sí mismos y a sus familias como si fueran reyes. Pero también se ocupaban de la ciudad e incluso de aquellos que vivían a la sombra de la próspera sociedad hanseática. El Hospital del Espíritu Santo, una temprana obra de beneficencia fundada por 12 concejales. Cerca de 200 ancianos, inválidos y enfermos eran atendidos aquí, sin duda en aras del bienestar físico y espiritual de los menesterosos, pero también de las almas de los patrocinadores, por las cuales los asilados debían rezar diariamente el rosario. La Holstentor, una de las puertas de ciudad más famosas de Europa, emblema de Lübeck. Para el mundo exterior, un símbolo de voluntad defensiva, de poderío económico y político. Para los vecinos de Lübeck, un signo de identificación con su ciudad, tanto más cuanto que las obras de fortificación eran parte de los deberes del ciudadano. Durante más de 2 siglos se ampliaron y mejoraron sin cesar las defensas de la muralla. Objetivo: ponerlas a la altura de la técnica más moderna. Pues no pocas veces la hegemonía económica de Lübeck se vio amenazada.
bella cosa es la paz afuera y la armonía en casa. Una consigna electoral en letras de oro que no siempre coincidía con el curso de la historia. Asedios, guerras y disturbios políticos internos y externos obligaban a Lübeck a mantenerse siempre lista para la defensa. A pesar de los avatares de la historia, detrás de estos muros se desarrolló durante más de 7 siglos una floreciente cultura burguesa. Una dirección importante en la literatura universal, la Casa de los Buddenbrook. El narrador alemán Thomas Mann ubicó aquí, en la casa de sus abuelos, la acción de su novela sobre la decadencia de una familia de la alta burguesía. Aquí encontró el autor de los Buddenbrook una imagen que asociaba el cetro y el cuerno de la abundancia, la riqueza y el poder. Al lado, un cetro y un reloj, el imperio del tiempo, que todo lo cambia. Despedida de la riqueza y el poder. También para Lübeck, porque ya en el siglo XIV es obvio que los tiempos de la Hansa tocan a su fin. Nuevas potencias y mercados ocupan su lugar. Lo que queda es la ciudad, el milagro de un poderío nacido de la libertad.